Hola, buen día, tengan todos. El día de hoy vamos a ver un tema de bastante interés, ya entrados en lo que es la pandemia, recordando que la COVID-19 es la enfermedad, la presentación clínica que produce la infección por el SARS-CoV-2, ¿sí? Ya es cuando existe alguna presentación clínica en específica, signos y síntomas, y en la que la principal presentación, ya la conocemos a lo largo de lo que va de la pandemia, es la neumonía típica. Y el punto que vamos a abordar va a ser la COVID-19 y me refiero a porque como vuelvo a repetir, nos referimos a la enfermedad. Y nos vamos a ubicar más en la COVID-19 clasificado como severo. Vamos a empezar viendo un caso clínico para abordarlo de una manera más práctica. Este caso clínico lo obtuve del artículo del mayo 15 del 2020 del New England Journal of Medicine, y el caso clínico consiste en un hombre de 50 años, sin comorbilidades, y el motivo por la que acude a atención es porque lleva ya 2 días con disnea. El paciente ha presentado fiebre, tos, fatiga durante la semana previa. El paciente inclusive luce muy enfermo. La exploración física, los hallazgos principales, la temperatura está febril, con 39.5 grados centígrados, tiene taquicardia hasta 110 por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto y tiene una presión arterial de 130/60. Se hace una determinación de oximetría de pulso y tiene saturación de oxígeno de 87% al aire ambiente. Los laboratorios básicos: se evidencia leucocitos de 7300 y linfopenia. Cuenta con una radiografía de tórax con opacidades bilaterales en parche y pues el paciente está bastante bien abordado. Digo, a veces es difícil tener pacientes así aquí en México, pero bueno, él ya tiene hasta una PCR donde se detecta SARS-CoV-2 en nasofaringe positivo. Y la pregunta que se hace en este Clinical Practice, este artículo, es cómo manejar este caso. Bueno, de manera inicial podemos decir que la COVID-19, los principales síntomas que con frecuencia se presentan son fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgias y diarrea, entre otras cantidad de síntomas eh, que son muy inespecíficos, pero que también ya hemos visto que se presentan. Pero estos síntomas en general son los más comunes. El otro componente que hemos visto de esta enfermedad, la COVID-19, es que la severidad de la enfermedad usualmente inicia después de una semana de haber iniciado los síntomas. Y uno de los síntomas que se agrega como cuadro de severidad es la disnea. Entonces, la disnea es el síntoma que más comúnmente se presenta en la enfermedad severa y se acompaña frecuentemente de hipoxemia. Entonces, usualmente el paciente clásico con la COVID-19 es aquel paciente que ya ha sido multitratado, ya ha acudido a atención médica por síntomas no severos, pero sí molestos, y que ya ha sido medicado de diferentes maneras, y acude a un médico, acude a otro médico, y por fin, después de una semana de tratamientos, acude nuevamente sintiéndose mal, ¿verdad? Esa es la característica de los pacientes que tienen la COVID-19 y que desarrollan un cuadro severo. Entonces, como podemos ver aquí en este cuadro, podemos detectar pues el periodo de la incubación, el periodo de inicio de los síntomas. Aquí vienen eh, cuáles son los síntomas que pueden llegar a presentarse, ya los mencionamos, y podemos ver que en los primeros días usualmente pueden llegar a ser síntomas de leves, máximo moderados, pero son muy bien tolerados por los pacientes. Y los pacientes que llegan a presentar ya síntomas de severidad ya viene siendo entre el día 7 y 10, ¿sí? Presentándose principalmente la disnea en el 40% de los pacientes sintomáticos. Y este punto es bastante importante
porque hemos visto que es el momento en el que si el paciente presenta síntomas de severidad es importante hacer un abordaje más detallado para determinar si el paciente no puede evolucionar o pudiera evolucionar a una enfermedad severa o inclusive llegar hasta una enfermedad crítica. Es el punto de máxima oportunidad que tenemos en detectar a los pacientes que presentan la COVID-19 severa, que más adelante veremos, pues es importante hacer ciertas monitorizaciones para determinar riesgos y también poderles ofrecer de manera oportuna el tratamiento. Pues una característica llamativa de la COVID-19 pues es la rápida progresión de la falla respiratoria, por eso es importante hacer la determinación temprana, oportuna, dar tratamientos, ya que usualmente pueden llegar a entrar hasta criterios de síndrome de estrés respiratorio agudo. En cuanto a los laboratorios, la mayoría de los pacientes presentan linfopenia de manera inicial y pueden llegar a presentar inclusive hasta alteraciones neurológicas centrales y periféricas. Los pacientes que tienen la COVID-19 que presentan cuadros de severidad también pueden presentar otros datos de fallas como la lesión cardíaca, renal, hepática, pueden presentar arritmias cardíacas, raptomiolisis, coagulopatía y choque. Esta falla de órganos puede estar asociado a síndrome de liberación de citoquinas, caracterizado por fiebre, trombocitopenia, hiperferritinemia y elevación de otros factores inflamatorios, que es por eso que es importante darle su abordaje temprano para su detección temprana. El diagnóstico de la COVID-19, pues evidentemente es el cuadro clínico aunado a la detección del SARS-CoV-2 por medio del PCR. Y pues la radiografía de tórax puede realizarse y ocasionalmente podemos ver hallazgos de consolidaciones bilaterales u opacidades de vidrio despulido. Siendo también importante remarcar que el papel que ha tenido la tomografía en el diagnóstico temprano pues es bastante importante, inclusive ya se tiene hasta clasificación de Corrax para hablar de probabilidad de la enfermedad. Y pues lo que tenemos hasta el momento y que hemos visto con respecto a la COVID-19 como tal, que es descartando aquellos pacientes que tienen infección de SARS-CoV-2 que son asintomáticos, los pacientes que tienen la COVID, pues podemos ver que la gran mayoría tienen una presentación leve. ¿Qué quiere decir? Que no llegan a presentar ni siquiera disnea, mucho menos hipoxemia, y que solo una proporción pequeña, 14%, son severos y 5% son críticos. Y que aquellos pacientes que llegan a presentar un estado crítico tienen alta mortalidad, hasta el 49%. Y pues los pacientes que llegan a presentar la COVID-19 críticos, pues pueden llegar a necesitar una ventilación mecánica prolongada. Aquí cabe mencionar, yo escucharé algunos comentarios acerca de que pues la letalidad en México ha sido bastante alta y pues más que nada es el sesgo que existe de que pues realmente a los pacientes que se les llega a hacer prueba de PCR y hacer una detección objetiva del diagnóstico de la COVID-19, pues son aquellos pacientes que llegan a presentar síntomas de severidad. Realmente no estamos englobando en nuestras estadísticas aquellos pacientes que están leves y mucho menos aquellos asintomáticos. Entonces, obviamente las estadísticas nos van a llegar a asustar un poquito más de lo que realmente es, ¿no? Es por eso que pongo aquí este iceberg, donde podemos ver que realmente lo que nosotros estamos tratando y viendo es solamente la punta de iceberg, que son aquellos pacientes que tienen enfermedad severa y pues que aquellos que tienen leve o moderada a veces ni siquiera llevan una atención adecuada o inclusive toman tratamientos sintomáticos malamente, ¿verdad? Pero bueno, eh, a veces los pacientes por los tabús, etcétera, a veces no van ni siquiera a atenderse y no se diga aquellos pacientes que no tienen síntomas, pues evidentemente no los va a motivar a llevar a una atención médica. Ahora, al final, una de las presentaciones clínicas de la COVID y que es de las presentaciones de más severidad es la neumonía típica. Y pues la neumonía típica es una enfermedad que ya venimos tratando en el mundo médico muchos años atrás. E inclusive ya existen escalas de valoración. Pero la COVID-19 en su presentación como neumonía típica severa, pues tiene la cualidad de que pues realmente las escalas de valoración
a veces llegan a sesgar eh, aquellos pacientes que realmente requieren una atención más detallada. Y como podemos ver aquí, yo les pongo unas clasificaciones que más utilizamos en neumonías adquiridas en comunidad, como es el Port Fine. Y haciendo este ejercicio, no voy a ponerme a detalles, pero aquí yo hice el Port Fine del paciente que hicimos el ejercicio, el caso clínico, y no llega a más de 70 puntos. Entonces, como podemos ver aquí, por la clasificación, que es una clase 2 del paciente problema, pues encontramos que el tratamiento puede llevarse a nivel extrahospitalario. Otro es que escala, que es muy utilizada y que es muy sencilla, es la escala de CUR 65 o CRB 65. De acuerdo a nuestro paciente, el puntaje que nos dio un punto, nada más. Y lo cataloga como de bajo riesgo a considerarse tratamiento en domicilio. De igual manera, los criterios de ATS para ingreso a terapia intensiva, podemos ver con respecto a la radiografía, existe afectación multilobar y efectivamente también tiene hipoxemia, tiene una PaFio2 menor de 250, que aunque aquí realmente tener aire ambiente, según los criterios de Berlín, realmente se necesita al menos tener un paciente que tenga una presión positiva CPAP o PIB al menos de 5 centímetros, pero bueno, vamos a darle el beneficio de utilizar solamente el aire ambiente, menos de 250, es lo cumple nuestro paciente problema. Al final es un criterio mayor o menor y por lo tanto no entra tampoco en los criterios de ATS. Eh, Puse a prueba la escala de News y este paciente en específico pues tiene 9 puntos de acuerdo a las variables que considera esta escala, que es pues la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, cuánto oxígeno se está utilizando, la presión arterial, el pulso, el estado de conciencia y la temperatura. Y aquí podemos ver que un puntaje mayor de 7 o más habla de un riesgo clínico alto y por lo tanto requiere una respuesta urgente. Entonces, esta es la escala que, dado al paciente, es la que más nos adentra a lo que viene siendo la definición de un COVID-19 severo. Ahora, existe un proverbio que dice Leonardo da Vinci que dice que es la simplicidad es la máxima sofisticación y eso es una realidad. A veces es más sencillo tomar ciertos puntos pivote para poder clasificar si un paciente tiene una enfermedad leve, moderada y severa. Y realmente la COVID-19 severa, según propósitos epidemiológicos, en diferentes artículos los han simplificado con los siguientes puntos. Nosotros consideramos la COVID-19 severa aquellos pacientes que tienen disnea más saturación de oxígeno menor de 93%. Ese punto, tenemos un paciente que tiene ya más de una semana de evolución y encontramos y evidenciamos estos datos clínicos, ya los englobamos en COVID-19 severa. De igual manera, si ya tiene una frecuencia respiratoria, incremento de trabajo respiratorio, una frecuencia mayor de 30 por minuto, o una relación PA2 FIO2 menor de 300, que al final es hipoxemia, o un infiltrado de más del 50% que ha evolucionado 24 a 48 horas después de inicio de síntomas, pues es un paciente que englobamos en esta categoría. Ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante hacer la detección de este grupo de pacientes en específico. Usualmente detectar a un paciente que tiene diagnóstico de la COVID-19 severa, pues es un foco rojo, porque es un paciente que necesitamos dar tratamientos oportunos. Y esos tratamientos oportunos deben de ser realizados por personal capacitado, pacientes que, siendo estrictos, tienen criterios de hospitalización. Y uno de los puntos que también tenemos que hacer es el tópico de la protección. Por lo tanto, estos pacientes que llegan a hospitalizarse y o que llegan a estar en su casa, dependiendo de dónde se decida llevar el tratamiento, pues deben de estar con un cubrebocas quirúrgico para evitar la dispersión de gotas infecciosas. De igual manera, si se decide la opción ambulatoria, solamente los únicos indicativos extras es que deben de tener oxígeno en su casa para poder llevar en objetivos la oxigenación de nuestros pacientes y evidentemente llevar una alta supervisión.
También de igual manera los médicos que llevan atención a estos pacientes pues debe de darse el énfasis en una protección personal adecuada. Bueno, y ya adentrándonos acerca de los cuidados del paciente que tiene la COVID-19 crítica, una neumonía atípica, que ya presenta hipoxemia, pues el primer parámetro que hay que vigilar es la saturación de oxígeno. Y aquí podemos ver que la podemos clasificar en hipoxemia leve, cuando es menor de 92% al aire ambiente, y cuando ya es refractaria, o ya cuando está menos de 92% a pesar de la cánula nasal. Es importante llevar los objetivos de saturación, al menos mantener una oxigenación entre el 90 y 96%. Ya mínimo podemos decir que nuestro objetivo 90% mínimo es el objetivo que debemos de lograr. Y siempre es importante los pacientes mantenerse en una evaluación constante, digo esto en caso de que se encuentre el paciente vigilado a nivel ambulatorio, aquellos pacientes que pudieran beneficiarse de una intubación prematura en caso de tener riesgo de falla respiratoria inminente. Así de que a veces es importante evaluar ciertas cualidades clínicas como el incremento del trabajo respiratorio o que ya la hipoxemia está siendo refractaria para hacer el procedimiento de manera un poquito más preparada y evitar lo que es la intubación emergente y que sea caótica y que aumente el riesgo del personal a mayor infección. ¿Cómo vamos a administrar oxígeno a nuestros pacientes? Bueno, el primer punto es la cánula nasal, es la manera más sencilla, que puede tolerar hasta 1 a 6 litros por minuto. De hecho, pueden llegar a utilizar los concentradores de oxígeno que te dan hasta 5 litros por minuto. Pero si el paciente no se logra los objetivos de saturación de oxígeno, pues evidentemente habrá que utilizar mascarillas con reservorio. Nos lo podemos llevar hasta 6-15 litros por minuto para lograr los objetivos de esta saturación. Entonces recordemos que lo que tenemos que perseguir aquí no es que una sea mejor que otra. Aquí lo que tenemos que perseguir es una saturación de oxígeno. Si lo logramos con una cánula nasal, que más que bien. Si nuestro paciente ya nos está exigiendo mayor flujo de oxígeno, bueno, pues definitivamente será necesario otros mecanismos como es la mascarilla con reservorio. De igual manera, si nuestro paciente se encuentra a domiciliario y el paciente ya está requiriendo altos flujos, sería bueno ir considerando el traslado a un medio hospitalario porque es un paciente que potencialmente pudiera llegar a requerir intubación endotraqueal. El uso de cánulas de alto flujo o no invasivas puede llegarse a considerar en pacientes con falla cardíaca. Recordemos que la falla cardíaca es uno de los grandes magníficos para el uso de la ventilación no invasiva, incluyendo también el EPOC y la apnea obstructiva del sueño. Siempre considerando también estar en un lugar donde pues, el riesgo de aerosoles sea mínimo, ¿verdad? Y llevar una adecuada protección del personal si es que se va a utilizar. No descartamos la posibilidad de utilizar ese tipo de métodos de administración de oxígeno siempre y cuando se tengan las medidas preventivas para evitar que el personal que está atendiendo se infecte. También otra de las cosas que se ha observado en la atención de los pacientes que se encuentran solamente con requerimientos puntas nasales u oxígeno suplementario de otras maneras, ya sea de oxígeno de alto flujo o también mascarilla de reservorio, es la utilización del prono vigil. Pero evidentemente este prono vigil, a pesar de que se ha visto que es bastante útil en los pacientes que tienen hipoxemia, mejoran bastante a la hora de ponerlos en prono, siempre se debe de evaluar el riesgo-beneficio ya cuando se encuentran en una situación limítrofe porque posteriormente pueden inclusive entorpecer la necesidad de una intubación emergente. Entonces, es una excelente opción para tener nuestros pacientes que tienen la COVID-19 severa y que pues tienen requerimientos de oxígeno, no a un rango peligroso, que no tengan un importante incremento del trabajo respiratorio. Entonces ahí se tiene que valorar el riesgo-beneficio de utilizar el pronovigil. También, pues evidentemente cuando tenemos a un paciente que ya está teniendo
incremento del trabajo respiratorio, hipoxemia refractaria, encefalopatía, datos que ya hablan de que si el paciente ha tenido ya un deterioro importante. Hay que considerar también la evaluación de si es un paciente que tiene una vía aérea difícil. Muchas de las evaluaciones de la vía aérea pues demandan la observación directa de las fauces y pues eso también puede llegar a ser peligroso. Revisé esta prueba que se llama la prueba de mordedura del labio superior, que es bastante efectiva para determinar si el paciente tiene o no una vía aérea difícil. Simplemente se le pide al paciente que muerda su labio superior y aquí podemos ver si el paciente lo logra con facilidad, lo clasificamos como 1 y pronosticamos una vía aérea sencilla. Si el paciente de plano no puede llevar ese procedimiento, pues lo clasificamos como un clase 3 y pronostica una vía aérea muy difícil. Y si se fijan, realmente no se necesita una observación demasiado directa a la vía aérea, simplemente una observación hasta una distancia mayor de 2 metros sería suficiente. ¿Qué datos de deterioro clínico podemos presentar? Bueno, cuando el paciente ya tiene datos evidentes de incremento del trabajo respiratorio, tiene hipoxemia refractaria que a pesar de que ya lo tenemos con oxígeno suplementario con bolsa reservorio, no se logra objetivos adecuados, tiene hipercapnia, acidemia, encefalopatía. Bueno, si el paciente se encuentra en domicilio, pues evidentemente se tiene que buscar el traslado, una ambulancia. Y si el paciente ya se encuentra hospitalizado, bueno, se empieza a hacer el protocolo de determinar qué tan importante será el llevar a cabo una intubación más temprana y evitar llegar a una intubación emergente y caótica. Aparte de preparar todo lo necesario, incluyendo el personal más hábil para llevar el procedimiento. La intubación endotraqueal, efectivamente, como les comento, el personal más hábil es el que debe de llevar a cabo el procedimiento. ¿Sí? Se debe de buscar la técnica que sea más fácil para la persona que lo va a realizar y evidentemente después de la intubación hay que hacer su monitoreo adecuado. Entra ya en el ámbito del paciente de la COVID crítico, que es el paciente que pues realmente tristemente es al que no queremos que nuestros pacientes lleguen. Hay que vigilar después de la intubación que los pacientes no presenten choque, hipotensión secundaria, porque muchas veces los fármacos que se utilizan pues producen vasodilatación y a veces los pacientes sí tienen cierto grado de hipovolemia y pueden llegar a hipotensarse. Hay que detectar rápidamente la hipotensión, el choque, porque hay que darle tratamiento oportuno también para el control de las metas perfusorias. Con respecto al manejo ventilatorio, bueno, ese ya es el ámbito del paciente con la COVID-19 crítica, no entraremos mucho a detalle. Seguimos utilizando los mismos paradigmas de protección pulmonar, es importante hacerlo. Pero bueno, en otro tema veremos la cuestión de ciertas cualidades de la ventilación mecánica invasiva que son importantes considerar en la COVID-19 crítica. Con respecto al soporte, recordamos que pues una de las cosas que tenemos que mantener a nuestro paciente es una adecuada hidratación. Más que nada porque los pacientes que tienen la COVID-19 pueden llegar a tener depresión de volumen, son pacientes que están críticos, son pacientes que potencialmente pudieron haber tenido diarrea, fiebre, entonces las pérdidas insensibles están incrementadas. Entonces, habrá que considerar, pues, ofertarles a los pacientes, idealmente vía oral, ¿verdad? Hay que mantenerlos bien hidratados vía oral. Si están hospitalizados, bueno, y por alguna razón no se tenga la manera de ofrecerles líquidos, bueno, ofrecerles sus fluidos intravenosos, siempre y cuando cuidando no aportar de más, pero también es importante no aportar de menos, siempre teniendo la consideración principalmente factores como si el paciente está con náuseas y vómitos, si el paciente está con diarrea, si el paciente está con fiebre, si el paciente está taquimnéico, porque esas consideraciones importantes para mantener una buena hidratación. Uno de los puntos importantes para evitar que el paciente entre en estado crítico es evitar la hipoxemia y también evitar la hipoperfusión. Entonces, es tan importante el aporte del oxígeno como mantener una adecuada hidratación. De igual manera, los pacientes que se encuentran después de los primeros días, después de la intubación, es importante también evitar el uso excesivo de fluidos, porque en los pacientes con distrés respiratorio pues el uso excesivo de fluidos puede ser deleterio.
En caso de que exista ya inestabilidad hemodinámica, el uso de volumen pues no está recomendado. En caso de inestabilidad se recomienda el uso de norepinefrina, vasopresores, para lograr objetivos de presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. Pero también es importante, como todo, aquí nada es una receta de cocina, hay que considerar el contexto del paciente. Nuestro contexto del paciente es un paciente que está recientemente intubado, es un paciente que tiene antecedente de haber tenido diarrea, vacaciones diarreicas, tiene fiebre importante, el paciente estuvo con importante taquipnea, pues es un paciente que potencialmente va a requerir de un poquito más de volumen. Evidentemente los pacientes van a variar dependiendo de cada contexto que tengan. También de igual manera, si nuestro paciente llega a tener una inestabilidad hemodinámica inexplicable, puede orientarnos a otras condiciones asociadas a la COVID-19 severa, como es la miocarditis, isquemia miocárdica o inclusive tener un embolismo pulmonar. En una serie de casos estudiados en este artículo que nombro de manera inicial, habla de que el 5% de los pacientes que tienen la COVID-19 requieren inclusive terapia de reemplazo renal. Son pocos realmente, pero es importante considerar que los pacientes que tienen la COVID-19 hay muchos factores que pueden promover el desarrollo de la lesión renal aguda y hay que considerarlos. También un punto importante y que representa uno de los componentes más interesantes en el desarrollo de la fisiopatología de la COVID-19 es el riesgo de trombosis, tanto de microtrombosis como de macrotrombosis. Inclusive se ha visto que el riesgo de trombosis es alto, inclusive con tromboprofilaxis y con tratamiento completo de anticoagulantes, una anticoagulación completa. Realmente hasta la fecha se desconoce si el uso de dosis mayores de la anticoagulación o uso de inhibidores directos de la trombina como el dabigatran o el uso de otro tipo de anticoagulantes como el rivaroxaban podrían tener efectos benéficos. Bueno, no podríamos cerrarnos a la posibilidad de ponerlos a prueba debido a que pues, si se ha visto que a pesar del uso de las heparinas no se ha logrado de repente llevar un buen control del proceso trombótico, pues considerarlos no estaría de más. Otro componente importante es los pacientes que están con la COVID-19 no necesitan tratamientos antibióticos. De hecho, los pacientes que llegan con la COVID-19 severa después de la semana de evolución inicial con síntomas de leves a moderados, ya son pacientes que llevan tratamientos con antibióticos. Si tenemos un paciente que tiene la neumonía atípica como presentación clínica de la COVID-19, no necesita tratamiento antibiótico. Ahora, es raro que presenten sobreinfección en el componente más agudo de la neumonía típica. Sin embargo, los pacientes que llegan a presentar a lo largo de su evolución, se agrega fiebre o incremento de leucocitos y aparte pues el paciente estuvo con tratamientos inmunosupresores como la dexametasona, es un paciente que es diabético, que tiene factores de riesgo para infección a nivel nosocomial, bueno, pues evidentemente es un paciente que tiene riesgo y habrá que en caso necesario, ofrecerle un empirismo si acaso se sospeche de alguna infección nosocomial, ¿verdad? Es importante considerar que la COVID-19 produce fiebres persistentes, pero sí definitivamente debemos estar muy alertas en caso de sospechar alguna infección nosocomial, que pues realmente lo que se ha observado y por obvias razones a que pues existe personal nuevo, la mecánica con la que estamos trabajando, en la que estamos utilizando equipos de protección personal, de repente existe cierto grado de distracción con respecto al manejo de la esterilidad. Bueno, pues es importante considerar que las infecciones nosocomiales representan un potente factor de complicaciones, de morbilidad en el piso de COVID y aparte pues de mortalidad, siendo las infecciones nosocomiales, como ya lo sabemos de tiempo atrás, pues lo graves que pueden llegar a ser. ¿Qué tratamientos han demostrado? Bueno, pues en el estudio de Recovery, la dexametasona, obviamente los pacientes en las que están indicados la dexametasona y que se ha demostrado ya en estudios clínicos, aquellos pacientes que al menos necesitan oxígeno suplementario o que pues, necesitaron la ventilación mecánica. De igual manera el remdesivir, sin embargo, aún existe cierta controversia con el uso de este medicamento, aún se considera que tiene potencial
Sin embargo, también para conseguirlo pues es bastante difícil. ¿Y qué es lo que necesitamos considerar aún? Tenemos que hacernos preguntas, hay que hacernos preguntas inteligentes para poder combatir más esta enfermedad. Aún ya conocemos los desenlaces del síndrome de distrés respiratorio agudo, tal vez los paradigmas actuales y limitaciones que tenemos aún en la ventilación mecánica, pues recordemos que pues ha disminuido mucho la mortalidad históricamente. Sin embargo, debemos de considerar que aún siguen muriéndose nuestros pacientes. También habrá que ver si no existe alguna intervención que nos ayude a evitar que los pacientes que tienen la COVID-19 severa migren hacia una condición crítica. Considero que una de las razones principales, y no me dejarán mentir, es también la no detección oportuna y pues que existen muchos tabús allá afuera con los pacientes en la que no quieren llevar una atención adecuada por miedo a ser hospitalizados y a ser encerrados. Realmente posiblemente sea una de las grandes causas por la que exista mayor mortalidad. Últimamente, ante la gravedad, los pacientes pues muy tardíamente llegan al hospital, pero pues ya no llegan en unas condiciones en las que podamos hacer mucho. También habrá que considerar si tendremos oportunidad en la transición entre este COVID-19 severo o crítico, alguna intervención específica. Considero que hay el uso de esteroides y otro tipo de inmunosupresores es donde de manera oportuna pudieran cambiar la historia natural hacia una enfermedad crítica. También la cuestión del aspecto de la anticoagulación, creo que habrá que revisar si existe alguna diferencia en cuanto a el riesgo de trombosis, de microtrombosis con el uso de otro tipo de anticoagulantes, dado la premisa de que al menos no tenemos toda la evidencia sobre el uso de otro tipo de anticoagulantes no heparínicas, pero lo que sí tenemos de evidencia hasta el momento es de que no están siendo tan efectivos como quisiéramos. ¿Cómo se está abordando actualmente la COVID-19? Creo que esta es una manera basándonos en la historia clínica del paciente, basándonos en la historia natural de la enfermedad, la evidencia que en la actualidad contamos. Bueno, lo más importante creo es en la primera semana, por medio de los signos y síntomas, hacer una detección temprana. Realmente considero que inclusive los laboratorios deben de fundamentarse principalmente para descartar otras enfermedades que sean muy similares, hacer el ejercicio del diagnóstico diferencial. ¿Sí? Recordemos que existen muchas enfermedades muy similares. Por ejemplo, aquí en Manzanillo pues tenemos también el dengue, pues ya entrados ya en el mes de noviembre, pues otro diagnóstico diferencial es la influenza, pero podemos recordar que estas enfermedades pues evidentemente el inicio es más abrupto, a diferencia de lo que es la COVID-19 que suele llegar a pasar hasta una semana para que empiece con los síntomas de severidad. Eh, es importante ante la confirmación diagnóstica pedirle a nuestros pacientes volver a hacer una valoración de riesgo pasado entre el día 6 y 8 de inicio de los primeros síntomas para hacer unos laboratorios, principalmente para determinar marcadores inflamatorios, hacer una detección si el paciente clínicamente ha presentado disnea, hacer una determinación si el paciente está hipoxémico. Habrá que indagar en hacer esa monitorización en ese periodo de tiempo para poder llevar a cabo su clasificación adecuada. Si nuestro paciente en la segunda semana no presenta ni disnea ni hipoxemia, pues podemos catalogarlo como leve. Es un paciente que pues evidentemente no requerirá mayor tratamiento más que vigilancia, al menos 1 o 2 semanas. Y aquel paciente que presenta ya síntomas de disnea, pero no presenta hipoxemia, sería importante hacer una detección si los marcadores inflamatorios están elevados, si el dímero D está elevado, a pesar de que no tenga hipoxemia. Considero prudente, sí, en esos casos utilizar esteroides, inclusive utilizar tromboprofilaxis. Esto es un abordaje muy personal, dado a que, pues evidentemente, pues si ya existen marcadores inflamatorios o dímero D elevado, pues podemos hablar de que el paciente tiene alto riesgo todavía de evolucionar a una condición severa y posteriormente a una crítica. Creo que ser oportunos también
valdría la pena. De igual manera, pasando esta semana, hay que considerar evidentemente, pues no eternizar los esteroides, una cosa que se ha visto frecuentemente, hay que suspenderlos, ¿verdad? El tiempo máximo 10 días y dependiendo aquí si existe una persistencia de la elevación del dímero D, considerar todavía continuar con la tromboprofilaxis, pero en caso de que no, pues realmente no tiene caso llevar por más tiempo. Y en caso de los pacientes que tienen la COVID-19 severa, hablamos que existe disnea y aparte existe la hipoxemia. Bueno, es importante indagar que el tratamiento oportuno es súper importante para evitar que los pacientes lleguen a presentar un cuadro crítico, ya que la hipoxemia y la hipoperfusión son factores que pues evidentemente deterioran el organismo, promueven la falla orgánica, empieza a haber falla renal, falla hemodinámica, falla respiratoria debido a microtrombosis, que es una de las causas por la que se desarrolla hipoxemia en el paciente con la COVID-19 y evidentemente pues hay que dar un tratamiento oportuno para evitar que ocurra esta situación tan deleteria. Hay que ofrecer el oxígeno suplementario si hay oxígeno de hipoxemia, al menos tener más de 90%, hay que ofrecer el pronovigil y aquí definitivamente el paciente, pues el uso de esteroides es bastante importante. La anticoagulación considero que debe ser completa. Recordemos que la microtrombosis es un factor importante del desarrollo de falla respiratoria por hipoxemia secundaria, alteraciones en la ventilación perfusión. Y evidentemente, pues si nosotros llevamos de la mano a este paciente, pasando la segunda semana, pues habrá que considerar ya en la segunda semana, perdón, en la tercera semana, también de igual manera el retiro de los esteroides, tampoco eternizarlo con esteroides no tiene ningún sentido. Disminuir el oxígeno suplementario gradualmente, siempre manteniendo los objetivos e inclusive dejar ya este nivel tromboprofilaxis. Usualmente el paciente que logra superar más allá de los 14 días de la evolución de la COVID-19 y no presentó mayor complicación, difícilmente llegará a complicarse al menos de que exista alguna sobreinfección. Aquí es donde pues realmente el tratamiento ambulatorio podemos referir su máximo beneficio, ya que evidentemente pues en un tratamiento ambulatorio el riesgo de una infección o que se agregue una infección es prácticamente nula. No es totalmente cero, pero pues, evidentemente el llevar un tratamiento en el hospital pasando los 14 días, el riesgo de infección de un paciente que ha estado hospitalizado y ha estado con tratamientos como esteroides y son pacientes con factores de riesgo, pues el riesgo de que presente una sobreinfección y mayor complicación es alta. Y pues en los pacientes que llegan a presentar desgraciadamente una condición crítica, falla orgánica y que han requerido ventilación mecánica invasiva, habrá que determinar según la clasificación si es de un tipo L o un tipo H, en la que el tipo L habla de que existe una distensibilidad normal o alta y el tipo H que tiene una distensibilidad baja. Y pues evidentemente aquí, en caso de que exista un tipo L en la que exista esta distensibilidad alta, pues podemos darnos el lujo de utilizar volúmenes corriente un poco más alto del recomendado, con PIB menores inclusive de 10. Y aquí también, pues evidentemente la pronación puede ser de gran ayuda en contexto de que, pues recordemos que en microtrombosis o en trombosis, macrotrombosis, el problema es BQ y existe afectación a nivel del ventrículo derecho. La pronación promueve la eficacia del ventrículo derecho. Y de igual manera, en casos de distensibilidad baja, bueno, aquí sí hay que tener en cuenta el utilizar volúmenes bajos, al menos 6 mililitros por kilogramo o menos en caso de que el paciente no se encuentren objetivos de protección pulmonar. De igual manera, son pacientes que van a responder al PIB, más de 10 centímetros de agua. Y pues la pronación lo que va a promover en este caso va a ser pues, el reclutamiento. Recordemos que no son condiciones que sean separadas. Podemos tener un paciente que tenga pues, microtrombosis y que tenga un fenotipo L, pero que posteriormente por evolución de las fallas orgánicas puede desarrollar un fenotipo H y pues que evidentemente las necesidades de la ventilación mecánica cambien, por eso es importante llevar pues un entrenamiento importante en la ventilación mecánica, así de que si se va a llevar el tratamiento de ese tipo de pacientes para llevar un adecuado
control, un adecuado soporte. Es importante tener el conocimiento de ciertos componentes físicos de la ventilación mecánica y fisiopatológicos, evidentemente. Ahora, los pacientes ya iniciada la ventilación mecánica también, pues no tiene caso llevarlos a un uso prolongado de esteroides. Y pues realmente la anticoagulación ya en estos casos solamente en caso de que se evidencie una macrotrombosis y de lo contrario, pues bueno, la recomendación es utilizar una tromboprofilaxis que pues evidentemente en todos los pacientes críticos está recomendado para disminuir el riesgo de evidentemente una trombosis venosa profunda o otro tipo de trombosis, que es un paciente con alto riesgo. Y pues en esta imagen podemos ver que pues lo que necesitamos realizar son protocolos, posiblemente alguna intervención temprana sea suficiente para evitar el monstruo de pacientes que hemos estado viendo, la gravedad de los pacientes que llegan a tener, a veces los pacientes críticos llegan a ser intratables, la mortalidad es bastante alta, entonces habrá que indagar en intervenciones oportunas, intervenciones inteligentes, basados también en el conocimiento médico clínico, basados también pues en la evidencia que está saliendo día tras día y ponernos a trabajar al respecto. Creo que existen muchos puntos de oportunidad. Uno de ellos es el tratamiento oportuno basados en una adecuada clasificación y abordaje del paciente y pues evitar complicaciones como vienen siendo las infecciones nosocomiales. Aquí les dejo la bibliografía. Les agradezco mucho su atención y espero les ayude la presentación en el abordaje de los pacientes que tienen la COVID-19 severa.